grabar. ¿Qué falla? Bueno, listo. Bueno, te voy a hacer un pequeño resumen para que quede en la grabación, vea. Estamos hablando del tema de transformadores. Este es un transformador reductor. ¿Por qué reductor? Porque va a recibir un voltaje mayor acá con respecto al secundario. Entonces lo va a rebajar de acuerdo a lo que dice acá el fabricante. Entonces este transformador va a recibir los 115 y me va a entregar 6, 9 o la sumatoria de 6, 6, 12 y 9, 9, 18. Y es importante que analicen las características mencionadas del fabricante. Repito acá, entrada 115 a una frecuencia de 60 Hz, voltaje de salidas 0, 6, 12, 9 o 18, una corriente de 2 amperios y la potencia máxima serían 18 vatios. Entonces estamos hablando acerca de lo que es la relación de transformación, que viene dada por el número de espiras que hay en el primario dividido el número de espiras del secundario. Entonces, de acuerdo al resultado que me dé esta operación, yo puedo decir que el transformador es elevador o reductor o acondicionador. Ustedes recuerdan en los laboratorios que allá al pie del televisor hay una caja grande. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ese transformador grande, ese transformador grande que tiene allá esa caja es un transformador acondicionador o también le dicen igualador. Entonces hay que tener en cuenta aquí también para poder determinar qué tipo de transformador estamos usando. Entonces esta tablita, bueno, aquí explicamos que NP es el número de vueltas en el primario y NS número de vueltas del secundario. Entonces es muy importante tener acá este concepto. ¿Ya? Si A mayor a 1, o sea, si este resultado de esta división es mayor a 1, estamos hablando de un transformador reductor. Reductor. Y mire que tiene lógica. ¿Por qué razón? Porque, como decíamos acá, en el transformador reductor, el primario tiene más espiras que el secundario. Entonces, sí, este numerador es más grande que el denominador, por tanto, aquí me va a dar mayor a 1. Tiene lógica, ¿cierto? Sí, Bueno, pues sí. si ese resultado me da menor a 1, quiere decir que es un transformador elevador. O sea, que es lo contrario. Ya en el primario no van a haber más vueltas que en el secundario. Por lo tanto, va a dar por debajo de 1. Vuelve y juega. Si este numerador es menor que este, entonces este resultado tiene que dar por debajo de 1. Matemáticamente puede ser. Y si esto es igual a 1, ¿es por qué razón? Porque el número de espiras del primario es igual al número de espiras del secundario. Porque si yo tengo un valor igual acá, otro igual, me va a dar ¿qué? 1, ¿cierto? Entonces quiere decir que ese transformador es acondicionador. Acondicionador. ¿De acuerdo? ¿Entendido esa tablita? Sí. Listo. Sí, profe. Miren entonces si tienen alguna duda, cualquiera de los que estén ahí. Mucho gusto, le repito. Hasta ahí no es necesario repetir. Perfecto. No. Bueno, entonces miremos un ejemplo. Un ejemplo. Tengo este transformador con estos datos. Me están dando que aquí en este primario se dieron 100 vueltas con alambre esmaltado y que en el secundario se dieron 500 vueltas. Entonces, ¿qué se pregunta allí? ¿Ese transformador será reductor, elevador o igualador? Basta con usted venir a la ecuación y reemplazar. Elevador. Coloca 100 en el numerador, dividido 500, mire que le está dando 0.2. Le está dando por debajo de ¿qué? De 1. De 1. Entonces mire que se interpreta así, como el resultado es menor a 1, entonces este transformador es elevador. ¿Dónde se aplican esos transformadores? Ustedes recuerdan la televisión viejita, los televisores que dicen, Sí, los que tienen alguita. que tienen un rabo grande. Esos transformadores son elevadores, pero a una baja corriente. ¿Por qué se elevan? Para que la pantalla pueda iluminar. Pero eso, pues ya esa tecnología está parando el pasado. Sin embargo, todavía hay mucho televisor en el medio y mucha gente que los quiere mucho y si los mandan a arreglar y se pueden reparar, se arreglan también, ¿cierto? Eso es lo que llama el transformador flyback o elevador. Se fue hecho con esas ecuacioncitas. Muy bien.
Ahí quedó claro, al menos la aplicación de esa ecuación acá en este ejemplo, ¿cierto? Sí. Pues, miremos algunas características de los transformadores, cómo se comportan los voltajes y las corrientes en estos elementos. Entonces observen, hay una ecuación que usted miró allá en el módulo y observaban que la potencia del primario igual a la potencia del secundario. Esto quiere decir PdP, potencia del primario, y PdS, potencia del secundario. Un concepto importante que deben de tener en cuenta, pues, o como una característica fundamental de los transformadores. Entonces, como la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, es decir, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Entonces, el transformador no transforma potencia, simplemente ni frecuencia, simplemente baja ¿qué? El voltaje. Si yo tengo un transformador aplicado a 60 Hz, los 60 Hz son iguales en el secundario como en el primario. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de estos grandes científicos, si reemplazamos la ecuación de la potencia y el secundario, nos va a dar la siguiente ecuación. Miren. Potencia del primario. ¿A qué va a ser igual? Voltaje del primario por corriente del primario. Bajo este mismo principio, como las potencias son iguales, entonces en el secundario estamos diciendo que voltaje del secundario por corriente del secundario es igual a la potencia del primario. Entonces, yo puedo ir despejando esta ecuación en función de voltajes y en función de corrientes, así pues como estamos explicando acá, voltajes y corrientes en los transformadores. Entonces, si este está multiplicando, aquí pasa ¿qué? A dividir, y ese se queda quieto. Y esta corriente está multiplicando, entonces pasa al otro lado ¿qué? A dividir. Por lo tanto, me queda que voltaje del primario sobre voltaje del secundario es igual a corriente del secundario dividido corriente del primario. ¿Comprendió ahí? Yo sí. Sí, Sí, Gregorio. Es un reemplazo de ecuaciones, muchachos. Pues aquí pues la idea no es que usted sea pues un duro experto para ser transformadores, pero que al menos se dé cuenta que se usó como para el diseño de un artefacto de estos. Recuerden que ustedes son técnicos en el mantenimiento de computadores. Sin embargo, pues esta teoría está involucrada en el curso de electrónica básica y por lo tanto pues hay que darla y en algún momento de la vida a ustedes les podrá servir estos conceptos. Entonces vuelve y juega aquí la relación. Mire que aquí ya le agregamos número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Esta ecuación completa es la que utilizan los que fabrican transformadores. Tienen de tener en cuenta qué voltajes, qué corrientes y qué vueltas le va a dar a ese transformador, ¿cierto? Entonces, de ahí para abajo, vamos a mirar algunos ejemplos de acuerdo a esta ecuación. Entonces, en este ejemplo, me están dando estos datos, que tengo un transformador que recibe voltaje del primario. No confunda esto con voltaje pico. Esto es voltaje del primario, son 120 voltios RMS. Y el voltaje del secundario no lo conocemos. Pero ¿qué pasó? En el primario dieron 600 vueltas y en el secundario dieron 200 vueltas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será el voltaje en estas dos terminales? Veamos enseguida. Entonces, volvemos a esa ecuación y tenemos que despejar ¿a quién? Lo que me está preguntando el problema, BS. Entonces, mire que descomponga esta ecuación. Si usted aquí va a despejar el voltaje del secundario, usted me va a quedar esta, que es igual a voltaje del primario por número de espiras del secundario dividido número de espiras del primario. Haga el ejercicio, verá usted, y observará que si despejo de acá D sub S, tengo que llegar acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a reemplazar, Sí. vamos a reemplazar los valores del ejercicio y encontramos la incógnita que nos está pidiendo ahí el ejercicio. Entonces, miramos acá. Reemplazando los valores quedaría así. Voltaje del primario son 120, que me lo da acá el ejercicio. ¿verdad? Número de espiras del secundario son 200, me lo da el ejercicio, mire, 200. Y número de espiras del primario son 600, que me da el ejercicio. Si hago toda esta relación y esta división me va a dar 40 voltios. ¿Qué me indica esto? Que en el diseño de este transformador, aquí en estas dos terminales tengo 40 voltios. ¿Entendido?
Sí, Gregorio. profe. Bueno, muy bien. Entonces, si me entendieron, van a tomar ahí 2 minuticos y me van a hacer este ejercicio. ¿Verdad? Este ejercicio. En este ejercicio tengo un transformador que en el primario tiene 115 voltios. Aquí en el primario se dieron 800 vueltas. Y ya tengo 2 secundarios, vea. Entonces me dicen, ¿cuál será el voltaje de este secundario si aquí di 400 vueltas? ¿Y cuál será el voltaje de este otro devanado secundario si aquí di 200 vueltas? ¿Qué tienen que hacer? 2 ecuacioncitas por separado. Profe, pero a eso le iba a preguntar. Que si ¿Sí o qué? hacíamos las dos juntas o cada una separada. Sí, es muy fácil, vea. Cojan una calculadora, pues yo les voy ayudando, vea. Ustedes aquí tienen la ecuación. Vea la ecuación acá. Si voy a encontrar esta primer bobinita, mire esta. Entonces vengo y reemplazo acá. ¿Cuánto vale el voltaje del primario? 115. Entonces coloque aquí 115 y va a multiplicar por el número de espiras de este secundario, que son 400. Y va a dividir por 800. Ahí ya le da el voltaje acá. Alguien que lo haya hecho y me diga cuánto le dio. 57.5. Perfecto, muy bien. Eso mismo lo hacemos para este. Háganlo. 115 por 200 dividido 800. Me da el voltaje de este secundario. ¿Cuánto le dio ahí? 28.76. Perfecto. Muy bien. Vea que ya ustedes ahí ya saben aplicar esta ecuacióncita. Así no serán unos duros pues para ser traumadores, pero ya menos tienen la idea cómo fue que se hicieron esos elementos. Porque a esto hay que agregarle ya otras cositas mucho más detalladas para poder saber cuáles son las medidas de las formaletas, cuáles son los núcleos que necesitamos. Para eso existen unas tablas en internet, pues que ya es demasiado amplio. El propósito acá es simplemente que usted tenga en cuenta el concepto de lo que es un transformador y cómo pues se hizo el transformador y cuál es la aplicabilidad de este elemento. ¿De acuerdo? Si volvemos al módulo, miren acá en el módulo, prácticamente hay cositas como las que yo acabé de mencionar. Entonces, algo más amplio acá nos refieren acerca de lo que tienen núcleo de aire, como les decía, los que no tienen aquí láminas de hierro, sino que es núcleo de aire, son muy usados en radiofrecuencia, en las emisoras, para transmitir señales al aire. Los que tienen núcleo de hierro se usan en receptores de radio, para recibir señales en las antenas. ¿Cierto? Bueno, por aquí ya me llegó que es que el mensaje después de esto, eso es muy rápido que se va el tiempo. Bueno, y aquí las de ferrita. Aquí entonces está lo que acabé de explicar, con lo referente a la potencia. Aquí está lo que es un transformador pues elevador, incluso este ejemplo lo llevé textualmente ahí al PDF. ¿Listo? Explicamos lo que fue el transformador reductor, la tablita de acá, la relación de transformación, quedó clara, este cuadrito quedó claro. Espero pues que haya quedado claro. Y aquí hay otro ejemplito que ya también está resuelto. Bueno, está el cuadrito que acabamos de explicar, despejando las ecuaciones. Miren, explico detalladamente aquí PDP, PDS, potencia del primario, potencia del secundario, bueno, las corrientes, los voltajes. El cuadrito que acabé de explicar, la relación de transformación, cuando es elevador, cuando es reductor, cuando es seguidor. El seguidor es igualador o compensador. Hay otro ejemplo muy igual al que llevé ahí al PDF y listo. Básicamente eso es lo que se pretende que usted entienda de un transformador. Si tiene alguna pregunta, lo escucho. No hay ninguna. Profe, ahí usted cómo plantea esas ecuaciones, porque son Sí. ecuaciones que están mostrando una igualdad. Sí, ¿por qué razón? Porque miren esta que da aquí. PDP quiere decir potencia del primario. Entonces, pues ya eso está diseñado pues por una alta ingeniería donde han comprobado, dicen que tanto la potencia del primario debe ser igual a la potencia del secundario. Entonces acá simplemente lo que estoy es reemplazando la ecuación de la potencia.
Recuerde que potencia es voltaje por corriente. Entonces yo voy a calcular la potencia del primario, escojo el voltaje del primario y multiplico por la corriente del primario. Y como según este enunciado, que es una igualdad, yo puedo decir que voltaje del secundario multiplicado por la corriente del secundario es la potencia ¿de quién? Del secundario. Les dice que por lo tanto yo puedo despejar de acá y dejar en relación en voltajes y en relación de corrientes. Por eso aquí dice voltaje del primario sobre voltaje del secundario igual a corriente del secundario sobre corriente del primario. Que aquí pues en el PDF, véalo, acá está la ecuación, vea. Cuando hablábamos aquí del concepto, vea. Ah, pero están sobre. Lo que pasa es que no está la rayita. Ah, sí, ahí en el módulo sí, ahí faltó la rayita. Aquí faltó la rayita. Pero esto es dividido. Sí, eso era la duda mía. Ah, bueno, qué pena ahí. Bueno, entonces se entendió básicamente esta teoría de este transformador. Sí, sí. Sí. Sí, profe, estaba No hay, fácil. pues, no hay como inconvenientes. No. Porque si los tienen, me dicen, pues, cierto. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar esto? Lo vamos a aplicar en el ensamble de la fuentecita. Entonces, ¿a dónde lo vamos a encontrar? Ahí en contenidos Gregorio vamos a encontrar el archivo de lo que vamos a ensamblar. Creo que le había mostrado la fotícula la vez pasada. Sí. Listo. Voy a mirar aquí nuevamente. Y dice ensamble del proyecto final, vea, aquí. Entonces, en ese PDF, lo incluso lo dejé ahí, pues como para mostrarle a varias gente que quieran empezar a armar. Entonces, una práctica muy importante para que usted ahí cierre como el curso de electrónica y todos esos elementos le van a servir allá en el mantenimiento. Yo por ahí tengo varios estudiantes que están trabajando allá en Ghana y pues, me han mandado frases de agradecimiento por todo esto que yo les he explicado y que les ha servido mucho allá. Entonces, mire, pues este es el impresito que yo hago acá en mi casa, donde van a colocar los elementos, los próximos temas que vienen, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones para raspar bien las donitas y que la soldadura quede bien hechecita. Aquí nuevamente lo que es el transformador. Desde aquí vamos a practicar el chequeo de lo que acabamos de mencionar. Y incluso pues hay unos videitos ahí en YouTube donde yo les explico cómo se chequea este transformador de una manera estática con un multímetro para identificar cuál es el primario y cuáles son los secundarios y de una manera dinámica que es metiéndole voltaje y haciendo la medición de los voltajes del secundario. Ahorita les comparto los links para que ustedes ingresen al canal mío y repasen todo eso. Yo tengo una cantidad de videos ahí pues para que los vean, eso es gratis. Para ustedes eso es gratis, ¿sí o no? Bueno, entonces en este archivito pues explico paso a paso cómo se va a armar la fuentecita, ¿verdad? Con las respectivas mediciones. Ojalá pues nos toque a ustedes ya en el laboratorio explicarles cómo se va a armar el proyecto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, el kit básico es así como este, ¿verdad? Trae lo que es el transformador, la tarjetica, los componentes que van a ir en la tarjeta, las borneritas de salida, y ya usted lo que hace es armar una cajita para montar todo esto. Y aprovechamos para estudiar todos los elementos del curso de electrónica básica. Y al final ya usted, para el 10 de octubre, ya tiene la cajita ensamblada y le va a servir para varias cosas. Va a servir para cargar baterías, para cargar el celular, para energizar algunos circuitos que quieran ir estudiando, o incluso hay algunos que me han dicho que le ha servido la fuente para suplir algunos voltajes en algunas impresoras que necesitan reparar, ¿cierto? Entonces, a veces uno necesita sacar, ¿qué hubo? O sea que eso le puede servir a uno como una especie de power bank para el celular. Correcto, hay algunos que le colocaron... Tienen que estar alimentado directo a la energía. Sí, también. Me parece que... Pero uno le compila también con una batería. Sí, lo que pasa es que este circuito pues no te va a cargar tan rápido como lo hace un cargador de celular, pero dicen los grandes ingenieros que las cargas lentas hacen que los aparatos duren más en el tiempo. Ah, qué elegancia. Sí, listo. Me faltan 3 minuticos que para terminar la reunión. Si hay alguna sugerencia, alguna pregunta, yo los escucho y les coloco la tarea
para la próxima semana en caso de que no podamos volver pues ir al laboratorio, sino que si seguimos con esta dinámica, el tema a tratar sería el siguiente de transformadores, vea, que sería todo lo que es semiconductores, un tema bastante amplio, que se puede quedar un año estudiando solamente este tema. Entonces, para que vayan también ya pues, leyendo y vayan sacando algunos resúmenes de estas cosas y inquietudes que tengan. Pues que ojalá Dios mediante, ojalá que sí, podamos ir al laboratorio y retomemos las prácticas de estos temas. ¿Preguntas? No, No, profe, todo bien. Todo está full. ¿A todos les quedó claro todo lo que hablamos hoy? Sí, profe. Ah, bueno, muchachos. ¿Qué hubo? Para la próxima clase hay que llevar algo de materiales. Para la próxima semana, pues, en caso de que nos digan que podemos ir al laboratorio, así como había quedado con Hugo, que les comenté que llevaran la resistencia, los dioditos LED, el multímetro, la protoboard, y ya ahora pues que estamos en el tema de condensadores, y pueden llevar condensadores, pues mucho mejor. Yo incluso les pues, voy a llevar también material y llevo algunos kits de estas fuentes para el que quiera ir, pues ya irlo comprando. Ahí hay elementos para practicar. Mire, está ahí condensadores grandes, pequeños. Entonces sería como eso. Ah, bueno, gracias, profe. Y hacer pues ese último ejemplo que hay en el taller, ese circuito que hay ahí, que es mixto. Sería bueno que lo montáramos al laboratorio, este último que hay acá, para recordar las mediciones. Medir resistencia, medir voltaje, calcular la corriente y llevar algunos diodos LED para agregarle allí al circuito. Eso sería pues como el material para la próxima clase en caso de que vamos al laboratorio. Y si no vamos al laboratorio, entonces ya saben que el tema se llama semiconductores. ¿Quedan claras las indicaciones? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Ah, listo. Entonces el amigo Ya por allá, Hugo, me manda la... Cautil. ¿Cómo? ¿Habría que llevar cautil o no? Pues el cautín lo vamos a llevar cuando comencemos a armar la fuente. Las boards. Eso. Por ahora lleven la protoboard y esos materiales que les estoy diciendo para ir ambientando la... O también si quieren llevar para que practiquemos soldadura, allá también. Recuerda que la jornada siempre es larga en el laboratorio. Ah, listo, Hay profe. que aprovechar el rato. ¿De acuerdo? Sí, profe.